Hola amigos de Mana Vortex, bienvenidos a su canal favorito de Commander en español. En esta ocasión traemos una solución a todos sus problemas. No se encuentran con el mazo, no encuentran la forma de ganar con él, simplemente no hay una forma de que lo hagan funcionar. Quizás este video sea para ustedes, pero lo van a averiguar después de que le den like al video y se suscriban si no están suscritos, porque sabemos que muchos no están suscritos, ¿verdad? Sí, analizamos el algoritmo y los datos y no están suscritos. ¿Por qué? ¿Por qué no están suscritos? Suscríbanse. Pero bueno, Gracias. entonces en esta ocasión estamos Fer, Hola. Charlie Hola. y yo, su amigo Judas, para hablarles de la incompatibilidad de los mazos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues simplemente cuando quieres jugar un mazo que no va contigo, que no va con tu personalidad, que no va con lo que tú eres como jugador. Y es algo que de todos modos tenemos que reconocer. Es bueno reconocer esto justamente para que los niveles de frustración cuando estamos jugando disminuyan. Es algo muy interesante y que vemos desde la perspectiva de creadores de contenido, y es que eh, hay como una tendencia muy generalizada de los creadores de contenido y de la percepción de Commander como un formato general, de que lo importante es el armado del mazo. O sea, que una vez que resuelves el armado del mazo, todo lo demás, digamos que cae por su propio peso y que debería empezar a funcionar. Y que una vez que lograste tener esas sinergias y esas proporciones y ese número de tierras, ya debería funcionar. Sin embargo, no es algo que necesariamente ocurra. Como dijo Judas, pasa mucho que a lo mejor no te hallas con la forma de jugar del mazo, no te entiendes mecánicamente con él. Y nos estamos preguntando por qué, ¿no? O sea, dónde está esa falla? Si deberíamos atacarla como creadores de contenido y decir, bueno, pues es que ya vimos, ya dijimos cómo deberíamos armar un mazo y no sigue funcionando. Entonces, hoy traemos esa pregunta, intentamos responder. ¿Por qué no funciona ya después de que pasamos todo ese proceso de armado? Y aquí pueden verlo con una diferencia entre armar un mazo y jugarlo. Es diferente. Hay diferentes tipos de estrategias, diferentes tipos de aproximaciones a los arquetipos, a Commander, y hay algunas que no te sientan bien, ya sea por tu nivel de conocimiento, por tu experiencia en el juego o de plano porque no va con tu personalidad, y eso puede generar frustración en los jugadores. Por ejemplo, sucede en algunas ocasiones, y vamos a hablar más adelante al respecto, cuando juegas un mazo que no está a tu nivel de juego, entendido porque no tienes la suficiente experiencia como para poder jugarlo bien, y te genera frustración. Sí, sobre todo hay que reconocer que Commander, a diferencia de los otros formatos competitivos, bueno, los otros formatos construidos, en los cuales tú armas un mazo en función de un meta en particular, o tú armas un mazo en función de lo que quieres obtener, que por lo común es ganar a toda costa. En Commander, tu mazo es prácticamente una extensión de ti, es parte de tu personalidad y tú le vas a poner tu propia huella. Entonces, cuando empiezas a construir con base en una receta o con base en lo que te dicen, este mazo es lo mejor que hay, este mazo es lo que te va a conseguir la victoria y demás, no se siente tan bien. ¿Por qué? Porque Commander no se basa exclusivamente en ganar, porque como siempre hemos dicho, uno no juega para ganar, para perder, ¿no? Uno Exacto. juega porque quiere ganar. Pero Commander te da la posibilidad de ganar a tu manera, no a la manera más optimizada como es en otros formatos construidos y demás. Pero bueno, dicho esto, empecemos. Es un tema que podemos abordarlo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes aristas, y vamos a tratar de analizarlas todas. Podemos empezar con una incompatibilidad temática. Es decir, no te gusta jugar como se supone que tiene que jugar el mazo. Sí, o no te hallas con ese arquetipo o con los colores. Y en este caso puede ser qué tanto, qué tanto funcionas o qué tanto te inspira poder jugar con un mazo con el que a lo mejor no te entiendes perfectamente desde el punto de vista del arquetipo. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado. Sí, por ejemplo, yo tenía mi Meren. Meren, por lo común, es un mazo de aristócratas. Es generar value con el cementerio y demás. Mi Meren no era así. ¿Por qué? Porque yo nunca me he sentido cómodo con la temática de aristócratas, con la temática de ir armando muchas piezas, tener un montón de triggers y después acomodarlos. Es algo que a mí no me gusta. No me gusta jugar de esa manera. Entonces, cuando armé, o sea, cuando tenía armada esta Meren, que era uno de mis mejores mazos, no era un mazo de aristócratas, no era un mazo de explotar
totalmente el cementerio, sino que era más de value, tenía otra construcción diferente. ¿Pero por qué? Porque al principio sí era un mazo de aristócratas, era un mazo como se supone que tiene que estar construida una Meren, pero yo no me sentía a gusto jugando de esa manera. Entonces, en ese sentido, aquí eso es un claro ejemplo de que si no tienes la capacidad o simplemente no te gusta jugar con muchos triggers o jugar con muchas interacciones extrañas entre diferentes piezas, pues lo mejor es no acercarte a ellas, porque la experiencia de juego se va a convertir en algo bastante tortuoso para ti. Yo les puedo poner un ejemplo muy sencillo. ¿Han visto a alguien que rompa tierras y lo disfrute? Si sí, esa persona le gusta esa temática. Si ustedes jugaran ese mazo, seguramente no lo disfrutarían. Ahí es un ejemplo de una incompatibilidad temática. Claro, yo jugando combate. Por ejemplo. Simplemente no es lo mío. No me encanta y por lo tanto se ve, ¿no? O sea, se traduce en las mecánicas del juego, cómo tomas las decisiones, cómo sincronizas tus hechizos. A pesar de que el mazo puede estar perfectamente construido, si te lo prestas a alguien que no se entiende con esa mecánica, claramente se ve no solamente el desconocimiento del mazo, sino, llamémosle ese feeling que hay para entender los momentos en los cuales jugar los spells o tomar las acciones que tienes que tomar. Entonces es evidente. Eso me recuerda a la primera vez que jugué Commander. La primera vez que jugué Commander me prestaron un mazo de zombies de Reanimator. Ujú. Y me sentí muy bien con él. Ah, mira, eso es un gran ejemplo. Entonces dije, no manches, esto es Commander, está bien chido. Si hubiera jugado, si me hubieran prestado un mazo de, no sé, de Agustín o de control muy fuerte, a lo mejor hubiera dicho, ¿qué demonios es esto? No me hubiera gustado y lo hubiera dejado sin siquiera intentarlo. Y también tiene que ver con los colores, ¿no? Hay ciertos colores con los que te sientes más cómodos porque justamente se prestan a cierto tipo de estrategias. Entonces a lo mejor te sientes cómodo en velocidad, a lo mejor te sientes cómodo en el feeling del juego, a lo mejor te sientes cómodo hasta con el arte, ¿no? O sea, creo que depende mucho en todos esos niveles estéticos y mecánicos y temáticos en dónde está tu comodidad, incluso con un mazo que podemos decir o podemos definir que está bien construido. Así. Y de hecho justamente esto también se vincula, o sea, se puede considerar como parte de lo mismo, pero realmente son cosas distintas, que es con mecánicamente con el mazo, no solamente con la temática, sino ya con la mecánica. Si no tienes la paciencia para tener un montón de triggers en el stack, si no tienes la paciencia para ir contando la cantidad de hechizos que has lanzado y demás, no juegues Storm, por ejemplo, o si no tienes otra de las cuestiones, ¿no? Si no tienes la capacidad de tener tu mente 2 minutos en el juego, no juegues control. Claro. Todo ese tipo de cosas que, pues, es un análisis de uno mismo para saber qué estás dispuesto a jugar, qué es lo que te gusta jugar y jugar eso y no tratar de forzar algunas cosas que, pues, simplemente no vas a poder hacer. Yo me acuerdo mucho de nuestro amigo Manuel, que le mandamos un saludo, que llegó un momento en el que dijo, yo no puedo jugar control, vendió todos sus Force of Will, todas sus piezas de control, pero yo no tengo la capacidad de jugar control. No puedo jugar nada de eso, mejor voy a seguir jugando Iset y todo esto, pero de otra forma. Agro o combo o así, pero el control para mí no sirve, ¿no? Entonces, es bueno saber eso. Y también aquí mencionas una cosa muy importante que es encontrarte incompatible mecánicamente con algo y otra como de una cuestión de capacidad, ¿no? O sea, creo que podemos hacer también esa distinción que vamos a atacar un poco más adelante. Pero también en cuanto a esta incompatibilidad mecánica, algo que he visto, por ejemplo, es la gente que juega aristócratas, pero que se le van sus triggers. Entonces, sí es como... O sea, entiendo que te guste, entiendo que te puede gustar algo mucho temáticamente, pero que no tengas todavía ese nivel de habilidad para llevarlo a la práctica. O sea, porque se te van tus triggers, que no te acuerdas de que tiene que regresar del cementerio, estarle bajando las vidas a los demás, llevar tu conteo de vidas, como que ya empieza a pedirte más habilidades mecánicas que tienen que ver mucho más con el juego que con el feeling y con cómo te sientes en comodidad con esos colores. No sé si les ha pasado alguna vez. Sí, inclusive con los decks de blinkeo. Por ejemplo. Los decks de blinkeo que suelen ser los decks más populares, no son decks que cualquiera puede jugar. Porque justamente por eso llega un momento en el que tienes un stack con un montón de triggers y no sabes cómo acomodarlos, no sabes cómo secuenciar los diferentes efectos. Es decir, si tienes que estar preparado para jugar todo eso y si no estás listo para hacerlo, pues mejor no lo hagas. Sí, y no te mientas a ti mismo intentando armar un comandante que es popular o que
viste que alguien lo jugó y ganó, o lo viste en algún gameplay y lo intentaste armar. Cuando de plano no va contigo, hace sentir mal a la mesa, te hace sentir mal a ti y te fuerzas para jugar una mecánica que no es lo tuyo. No, y lo peor de esta situación es cuando justamente esa incompatibilidad termina haciendo que cometas un montón de errores que probablemente no tienen nada que ver contigo o que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el juego, pero sí terminan costándote partidas y demás. Entonces, pues eso es algo que siempre se tiene que tener en cuenta, ¿no? Saber hasta qué punto eres capaz de llegar. Y con eso no estamos diciendo que no sea un mazo que en el futuro puedas jugar, pero pues sí tienes que estar mentalizado que lo vas a tener que ir practicando, practicando, y tienes que irte acostumbrando a jugar de esa forma y saber si sí es realmente lo que quieres hacer. Por ejemplo, yo intenté jugar Control y me di cuenta que realmente no es lo mío. Lo mío no es el control. O sea, quería saber cómo jugarlo para mejorar mis habilidades como jugador de manera general, pero yo no soy un jugador de control. Entonces, a mí me gusta llevar muchos triggers, me gustan los decks de aristócratas, me gustan los decks de Blink, me gusta generar mucho value. No puedo controlar, o sea, lo gasto muy rápido las respuestas, y es una mecánica que es difícil para mí. Y si eres una persona que también le queman las manos hacer las cosas, no es para ti, déjalo, está bien, tal vez después lo sea. Sí, con esto no estamos diciendo que no juegues algo con lo que eres incompatible, ¿no? O sea, muchas cosas te puede atraer, eh, te puede, te puede llamar mucho la atención, te pueden encantar los colores, el comandante, pero sí tener claro que lo tienes que trabajar. O sea, que sí es un esfuerzo constante, o sea, no es un talento que tienes que ir desarrollando literalmente. Entonces también es hacer esa autoconciencia que vamos a analizar un poco más adelante. Y también algo que es bien interesante es que normalmente todos los creadores de contenido, incluidos nosotros, como que siempre hablamos hacia el jugador con relativa experiencia. Mm. Y siempre nos dejamos un poco de lado esta idea de que, como los cómics, ¿no? Que siempre un cómic va a ser el primer cómic de alguien. Entonces, que justamente ese primer cómic te tiene que invitar a seguir consumiendo, a engancharte a la historia, a seguir participando de esta actividad. Y siempre un precon va a ser el primer precon de alguien. Y hay precons que son absolutamente una locura mecánicamente. Ujú. O sea, por ejemplo, yo pienso mucho en el deck de Madness, que o sea, literalmente es una locura ese deck en cuanto a triggers, en cuanto a se endereza, se gira, lo descartas, pagas el costo, se exilia, en qué momento lo puedo jugar. O sea, o sea, requiere muchísima habilidad mecánica para jugar un deck que en teoría tendría que ser el primer deck de alguien. Ujú. Sí, de hecho, el de Madness es justamente algo muy particular por el simple hecho de que hay personas hay jugadores experimentados que todavía no entienden muy bien el Madness, en qué momento se juega, cómo funciona el stack y todo eso. Entonces, sí, que te lo pongan así de lleno a un jugador novato es complicado. Lo mismo pasaba con el deck de El Mutates. de Otrimi es Ajá. también una locura. O sea, yo todavía, más bien, cuando jugamos una mesa que creo ya la van a ver en nuestro canal, si no es que ya la vieron en el Showdown, ¿cómo se llama? ¿Series? En el Showdown Series, este, mm, ahí vimos que justamente un jugador ya experimentado de muchos años, un jugador que tiene pues ya una larga trayectoria como jugador de Magic, preguntaba, pero cuando muto esto, ¿qué queda arriba? ¿Qué queda abajo? ¿Cuáles son sus stats? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué pasa aquí? Entonces, que un jugador veterano te empieza a preguntar qué hace Mutate, pues, ¿qué se puede esperar de un jugador que apenas está empezando, ¿no? Claro, entonces ahí ya mecánicamente ya no es tanto la incompatibilidad con el jugador porque no sabe con qué es compatible, sino que te presenten así de primera instancia algo que ya es súper difícil de jugar, con lo cual pues no puedes tener compatibilidad simplemente porque mecánicamente es súper difícil. Y te vas al otro extremo también, que pueden ser decks, pienso por ejemplo Markov, que seguramente para muchos es muy fácil jugar Súper streamline. y no exige de ti más que pegues. Y ya, y no tienes que hacer matemáticas porque matemáticas es para los bloqueadores y bloqueadores van a ser los otros tres jugadores. Entonces, ese es un buen ejemplo también que si te metes a una mesa donde no están en la misma sintonía de la categoría de decks, pues no vas a tener una buena experiencia y no te la vas a pasar bien.
Y luego por otro lado tenemos un deck de vehículos que te pone tokens que tampoco entiendes cómo funcionan porque tienen 2 más de fuerza y después le sube la fuerza. Un desastre para los jugadores novatos. Pero bueno, al final de cuentas son experiencias que se van acumulando, son experiencias que se van consiguiendo y pues llega un momento en el que o te acostumbras a ellas o terminas vendiendo tu mazo por 100 pesos o algo así. Otro problema es el net deck, porque a pesar de que en Commander no es tan seguido, o sea, no es tan común este asunto del net deck, como siempre les hemos dicho, una gran herramienta para jugar Commander es EDH pero ¿por qué EDH no son listas de mazos, sino que son sugerencias de cartas que puedes meter en mazos de una temática en particular? Pero también ocurre esto, ¿no? De que ves un mazo que ha de haber ganado una liga, ganó un torneo, o que dicen que es el top tier de algo, que quién sabe de qué, pero es el top tier de algo. Entonces tú como jugador pues quieres armar eso, ¿no? Y ya tienes todas tus cartitas, lo armas, lo tienes todo conseguido y de repente no sabes qué hace, no sabes cómo funciona o simplemente no te gusta cómo funciona. Claro. Entonces eso también es un problema que ocurre con el net deck porque pues es esto, ¿no? Se crea esta incompatibilidad entre lo que es el mazo, cómo funciona el mazo y cómo te gusta jugar, porque ese mazo lo construyó alguien que juega de una manera muy particular, juega a su manera y eso está representado en ese mazo. Claro, es como jugar con un mazo prestado, pero las cartas son tuyas. O sea, tiene esa sensación jugar algo que está muy netequeado. O sea, como que no tienes esos inputs necesarios, no tienes esas pet cards de decir, bueno, pues esto me gustaría jugar, esto veo cómo funciona, cómo interactúa, mis tutores van a hacer a esto porque estas son las cartas que hacen funcionar al deck, que a lo mejor lo descubres, pero no está de primera instancia impreso en el deck esa manera orgánica de funcionar y que resuena con tu personalidad y con tus habilidades y con tus gustos y preferencias. Ujú. Y, Sí. y creo que aquí también tiene que ver un tema con el número de mazos que tienes. Si tienes muchos mazos de muchas temáticas y comandantes y colores y cosas así, a lo mejor realmente eres un jugador súper adaptable que puedes jugar cualquier cosa con cualquier nivel y en cualquier situación. O en mi caso, eres más un jugador de nicho que ya sabes muy bien qué es lo que te gusta y a lo mejor vas cambiando uno o dos comandantes, pero tus colores son los mismos, tus estrategias son muy similares. Eso está feo porque luego ya saben con qué maldad te demonio, con cartas, El pollo capaz, todo el siempre. mundo le pone esas cartas. Pero también es un conocimiento de ti mismo. O sea, identificar esa incompatibilidad ayuda mucho a poder conocerte como jugador, pero partimos del supuesto que te tienes que conocer a ti y para eso tienes que probar muchas cosas, ¿no? Ujú. Supongo que más adelante vamos a hablar de cómo poder superar esta incompatibilidad, pero uno de ellos es pues conociéndote a ti mismo. Y justo ya hablamos de las incompatibilidades de tipo mecánico, de tipo temático, y un poco a lo que se enfrentan los jugadores novatos alrededor de estas dos. Pero nos falta analizar una que es creo que la más importante y la más polémica Ujú. y la que nos trae, la que nos convoca a hacer este podcast, que es una incompatibilidad en términos de habilidades. Sí, O sea, ¿qué pasa cuando un jugador arma un deck para el cual no tiene la habilidad suficiente de pilotar? exacto. O sea, el deck puede estar perfectamente construido, pero simplemente por falta de habilidad, por esta incompatibilidad de habilidad mecánica y quizá temática, de pronto no funciona. Y ya no tiene la culpa el deck. O sea, puedes estar respetando perfectamente el número de tierras y cuántas cartas de draw y que tu comandante sea tier uno y lo que tú quieras. Pero cuando Sí. falta eso, Ujú. o sea, es cuando falta el piloto de ese EVA, literalmente no puede funcionar, ¿no? Shinji, súbete al maldito Eva. Exacto. Sí, aquí lo que pasa, me parece que este es uno de los, o sea, sí es preocupante, sí es importante mencionarlo, pero me parece que es uno de los problemas o que es más fácil de paliar. ¿Por qué? Porque esto es algo, la habilidad es algo que se obtiene jugando. Se obtiene mediante la práctica, mediante el ensayo, mediante el ensayo, el error, saber qué funciona, qué no funciona y demás. Las habilidades pues son, o sea, la habilidad de poder jugar Magic es algo que se va adquiriendo conforme pasa el tiempo, conforme vas jugando. Aquí la verdadera pregunta es, ¿tienes el tiempo, tienes las habilidades, tienes la capacidad de invertir ese tiempo para pilotear completamente tu mazo, para saber cómo funciona, para saber cómo jugarlo,
cómo tiene que funcionar. Ahí es donde viene la pregunta realmente. Y no sé si en sus grupos de juego les ha pasado que de repente llega alguien con unos comandantes muy rotos, un Tibna Tracios o un Tevesh Crown, y proxea todo, mete Thassa's Oracle Consultation o cosas así, y, y es bien malo. Y nunca gana. Y nunca gana, y todo mundo lo mata, o tiene, no sé... lo malo es que fueran cartas no proxies, ¿no? Como que así se gastó $5,000 en armar un mazo súper Que no sabe cabrón jugar. y no lo sabe jugar. ¿Y cómo te vas a sentir? Pues súper frustrado. Claro. O sea, te vas a sentir súper frustrado porque es como si te compraras un Lamborghini y no sabes manejar. Porque está bien, tienes el dinero para comprarte un Lamborghini o rentaste un Lamborghini, pero no lo vas a disfrutar jugar. Es como si vas a ¿cómo se llama cuando subes las cuatrimotos? A la A la Marquesa. A la Marquesa, y tienes 10 años y te quieres subir a una de los niños grandes y pues chocas y te caes. No Sí. no lo disfrutas. Debe de haber una curva entre habilidad y el nivel de mazo de juego. Tiene que Se tiene calzarte. que corresponder, Tiene exactamente. que corresponderte, porque si no, vas a hacer que los demás pasen un mal rato. Por ejemplo, vas a gastar mal tus counters, vas a gastar mal tus removals y no vas a hacer lo que quiere hacer el deck, no te vas a sentir bien con eso. No te mientas. Juega un Me mazo encanta. que te guste, que Me esté a enc- tu nivel. Me encanta cómo aquí hay un alto nivel de proyección. Sí me pasó. Sí me caí en la Marquesa. Sí me subí. Sí se sintió. Sí me subí a una moto y aprendí. O sea, el golpe se sintió 20 años después todavía. Aprendí. Sí, y ahorita que mencionas el Thassa's Consultation, creo que es uno de los ejemplos más claros sobre esto, porque por lo común, por meme, por mame o lo que sea, se dice, ay, sí, nada más es bajar la Consultation y ya, ¿no? O bajar la hora, el oráculo y responder con Consultation y ya, no, pero es que también tienes que tener una buena secuencia de los hechizos, saber cómo resuelven las cartas, saber qué puede fallar, en qué punto puede llegar a fallar el cómo, porque puede llegar a fallar, o sea, no es win automático. Entonces, sí, sobre todo creo que es algo que pasa con CDH, en el sentido de que pues muchas personas luego piensan que pueden aventarse de lleno a jugar CDH y no, realmente tienes que tener ya una habilidad bastante competente en Magic para poder llegar a esos niveles. Pero lo que digo, al final de cuentas es algo progresivo, es un conocimiento que se puede ir adquiriendo. De hecho, lo ideal es eso, ¿no? Que se quiera adquirir, porque también si quieres jugar CDH o quieres jugar control o lo que quieras jugar, pero no tienes la intención de mejorar como jugador, pues también qué haces jugando esas cosas, ¿no? Pero también aquí hay algo que mencionas un poco entre líneas que vale mucho la pena tocar, y también Charlie lo dijo, y es que como jugadores somos muy miopes con respecto de esta situación. O sea, en el sentido de que tú armas un deck, e inmediatamente te sientes capaz de pilotarlo porque lo armaste. Y no siempre pasa eso. Sí, no. O sea, como que tenemos esta falsa creencia, precisamente regresando al punto inicial de la conversación, de que una vez que ya tenemos un deck que, digamos que está probado por nuestros pares y que ya reconocimos que funciona y que por lo menos en teoría ya debería estar, siempre parece que lo más obvio es que tenemos ya la habilidad por default para pilotarlo. Entonces, no reconocer, no partir del punto de, bueno, pues es que armé este deck, pero tengo que aprenderlo a jugar. O no sé si me interesa jugarlo en este momento porque quiero desarrollar las habilidades suficientes para poderlo pilotar con comodidad. Y también pasa mucho de que, bueno, pues es que como no lo sé jugar, me voy a ir a meter a mesas donde este deck no va. Entonces lo puedes tener victorias gratis o te puedes ir completamente pateado y nunca encuentras un meta donde cultivar esas habilidades para jugarlo. Que también pasa mucho. Entonces, incluso reconocer que no estás preparado para jugar un deck o que no tienes las habilidades en ese momento suficientes para pilotar un deck, es una habilidad en sí misma. Ujú. Que no todos los jugadores de Magic tienen o tenemos, ¿no? Entonces, también creo que es algo que merece mucho la pena discutirse. A lo mejor podremos profundizar esto en algún otro podcast, pero el punto final es tener un deck que funcione en el papel no significa, no se traduce con que vaya a funcionar ya en la práctica.
¿Y cómo sobrepasar la incompatibilidad? ¿Qué podemos hacer para superar ese problema y digas, ok, escuché este podcast, vi este podcast y me voy a dejar de mentir a mí mismo y voy a dejar de tratar de ser popular? Voy a jugar algo que quiero. ¿Qué podemos hacer? Pues creo que depende de qué incompatibilidad estemos hablando, pero la más importante es, ¿de verdad disfruto jugar este deck? O sea, creo que eso es como... Porque si lo disfrutas y a lo mejor eres malo jugándolo, por lo menos te llevas algo de la partida. Y lo puedes pulir, o sea, le vas a dedicar el tiempo, lo vas a seguir jugando. Si tienes 18 decks y no lo disfrutas jugar, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, tienes otras 17 opciones que puedes perfectamente pulir. Entonces, por ejemplo, aquí sí sería como un ejercicio de sinceridad con uno mismo. ¿Disfrutas de verdad jugar ese deck? Ujú. Y en el caso de que la respuesta sea sí, la siguiente pregunta sería, ¿estás dispuesto a mejorar en ese deck? Es decir, invertirle tiempo, invertirle, sobre todo eso, tiempo e invertirle pues casi tu salud física porque vas a perder, que diga, tu salud mental porque vas a perder mucho. Así se aprende con la práctica, se aprende jugando, se aprende testeando, se aprende viendo qué diferentes interacciones puedes llegar a tener, se aprende, así se aprende, o sea, se aprende con la práctica. Entonces también la otra cuestión es eso, tienes la intención de que sí, te gusta ese mazo, pero tienes la intención de perfeccionalizarlo, perfeccionarlo, perdón. Tienes la... Es más, También, ajá. sí, es más importante que tú disfrutes jugar el mazo a querer ganar. Ganar va a venir después si tú disfrutas jugar el mazo y lo conoces lo suficientemente bien como para poder hacer buenas jugadas, tomar buenas decisiones y ser sincero con tu estrategia y con tu modo de juego. Claro, también para mí otro consejo fundamental sería escucha la mesa. Cuando estés tomando una decisión, pregunta a la mesa. O sea, obviamente siempre va a haber quien quiera jugar en el subterfugio, pero normalmente los jugadores de Commander somos muy sinceros y muy honestos de, mira, esto es lo más peligroso. Si quieres tomar esta decisión, adelante, haz lo que tengas que hacer, pero yo en tu lugar haría esto. Y no solamente para tomar ciertas decisiones o pequeñas decisiones en la mesa, sino escuchar el feedback después de la partida. O sea, que alguien que conoce su mazo, que conoce el meta, que entendió la partida, que ganó la partida, te diga, mira, se te fue aquí porque en vez de hacer esto, hiciste esto y tomaste esta decisión equivocada y a lo mejor te engolosinaste con estos recursos y a lo mejor lo pudiste haber aguantado un turno más. O sea, te fueron los triggers, Exacto. tenías un montón de cosas y en lugar de blinkear esto, blinkeaste esto y secuenciaste mal, o Exacto. en lugar de reanimar esto, reanimaste esto y tenías que reanimar esto, o en lugar de hacerle counter a esto, hiciste a esto, etcétera, etcétera. Porque también, o sea, si somos muy sinceros, si estamos hablando de una incompatibilidad de habilidad, es muy probable que tú no tengas la habilidad suficiente para diagnosticar tu propia falta de habilidad. Entonces, acercarte con alguien que lo está viendo desde fuera y que te diga, pues mira, tuviste un problema porque o sea, se te fue la partida porque se te fueron 18 triggers de Ristic Study. Entonces, ahí ya sabes tú en qué te tienes que centrar. Ah, bueno, me tengo que poner mis recordatorios de los triggers. No voy a jugar azul. O no voy a jugar azul, ¿no? O sea, literalmente no estoy capacitado para jugar Ristic Study. O a lo mejor tuviste un problema de, pues es que pagué mal mi maná todas las veces y no pude responder como quería. A lo mejor ahí hay un problema de atención. Sí. O no sé, a lo mejor secuenciaste mal tus spells 4 turnos seguidos y ahí se te fue completamente la partida. Ya no pudiste regresar de eso. No, es que me sentía mal romper tierras. Oye, pero si tu deck es de romper-tierras, pues entonces no juegues ese deck. Exactamente. Entonces, o sea, el punto es como hacer un diagnóstico general de esa mesa y que te diga, mira, hiciste todo bien y aún así te castigó el mazo, ¿no? Hay veces que va a pasar. Pero, o sea, cuando un oponente te dice, jugaste realmente bien y aunque perdiste, es como, estoy aprendiendo. O sea, sí siento esa progresión. Sí, 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 sí. Y no que te vayas y no supiste qué pasó. O sea, que se te fue una partida y no te sirve para nada de aprendizaje. Entonces creo que ser sincero contigo mismo, escuchar a la mesa y ya no tiene nada que ver con el armado del mazo. O sea, ya no te sirve de nada hacer tus pilas y ver tu curva. Porque si el mazo funciona, lo vas a hacer funcionar si lo entiendes. Aunque no esté de la manera más óptima construido. Sí, exacto. Entonces, esos serían como mis consejos para ir resolviendo este tipo de incompatibilidades. ¿Algo más que se les ocurra? Pues conócete, Sí. pues, identifica qué colores te gusta jugar, cuáles son los arquetipos, ve gameplays, a lo mejor dices, oye, me gusta mucho este mazo, me gusta mucho este tipo de estrategia, la voy a intentar, hazte unos proxies y si te gusta ya te haces tu mazo o le pides prestado el mazo a alguien, o también algo que puedes hacer que hace mucho Fer, es que pides mazos de diferentes personas y dices, no manches, este mazo que me prestaron
de Alesha que mata a sus monitos, me hizo sentir así bonito. Creo que me voy a armar uno, ¿no? Y sale Teysa Carlot después y dices, ah, qué bonito, ¿no? Y así vas desarrollando tu camino. Y también conoces otros mazos, conoces otros metas, conoces otras formas de jugar. Y cuando tienes ese entendimiento general, ya puedes llegar y decirle a alguien, oye, te equivocaste porque hiciste estos mis triggers y se te fue ahí la partida. O debiste haber reanimado esto porque había esto en el campo y no lo viste. Entonces, como que pasan esas cosas, ¿no? O sea, tener ese conocimiento general del meta y de los mazos te puede poner, que sepas qué disfrutas, qué no disfrutas y también cómo criticar a una persona que está jugando eso. O sea, digo, crítica constructiva, ¿no? Sí, sí, Ujú. crítica constructiva. Sí, y sobre todo también ser consciente que esto es un juego, que es un juego que está hecho para que lo disfrutes y si no lo estás disfrutando es porque algo estás haciendo mal. No, Claro. hay que ser conscientes de eso. Pues bueno, pues ustedes díganos, ¿alguna vez se han sentido incompatibles con un mazo? ¿Han desarmado alguno? ¿O se aferran totalmente Esa es a lo que otra. también pues se puede llevar eso de yo quiero jugar a Ursa, no me importa nada y no te gusta jugar artefactos? Bueno, pongan todo eso en los comentarios. ¿Alguna vez han sentido esto? ¿Alguna vez se habían puesto a pensar en esto de que quizás el problema no es el mazo, sino es uno mismo? Pongan todo eso en los comentarios. Recuerden suscribirse si no están suscritos, denle like al video si les gustó, compártanos en todas sus redes sociales, síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y demás. Únanse a la comunidad de Discord que ya tiene mente propia y es una colmena que funciona bastante bien. Y dicho todo esto, recuerden que en The Mana Vortex, el Commander. Nunca Nunca termina. termina. Adiós a todos.